Aunque algunos opinen lo contrario, la pandemia marca el eje de todas nuestras reflexiones y de todos nuestros proyectos en perspectiva de futuro. En esta última semana se ha profundizado la circulación social, se han incrementado los contagios, alcanzamos cifras récords. Ya estamos por alcanzar o estamos sobre la cifra de 10.000 muertos. Aquello que parecía tan lejano en el mes de marzo se ha convertido en una realidad que nos afecta y nos condiciona. Pero sin embargo hay discursos irresponsables, anticuarentena, que promueven, tal vez por intereses políticos, tal vez por intereses económicos, o por una síntesis de ambas, el hecho de ningunear, de tratar de presentar a esta situación como una gripeciña, como decía Jair Bolsonaro. El problema es que la gripeciña nos está afectando. Estamos casi cerca del 500.000 de infectados. Los muertos no cesan de incrementarse y la capacidad hospitalaria está prácticamente colapsada. En algunas provincias ya se debió elegir a quién salvar. En otras, el personal médico está agotado y también está decepcionado, humillado. No ha recibido en muchos lugares los bonos que se le prometieron. En otros lugares simplemente ven cómo luchan, se exponen y se contagian, mientras que otros aparecen tomando cervezas o haciendo fiestas por todo el país. ¿Con qué moral se puede afrontar la lucha contra esto? Lo dijo la semana pasada el ministro Ginés González García. Poco es lo que se puede hacer. Tenemos 300 respiradores, no hay cómo distribuirlos, no hay personal que pueda utilizarlos. En muchos lugares lo que vemos es que incluso a los infectados se los manda de vuelta a su casa, cuando no son casos de extrema gravedad. Ya la capacidad hospitalaria ha llegado prácticamente a un límite. En el Cerro de Chapelco, sectores acomodados, incluidos del Poder Judicial de la provincia, incluidos algunos vinculados con la administración, decidieron hacer una fiesta. Mientras se vieron las otras escenas, la contraparte, de chicos revolviendo la basura en Neuquén porque no tienen con qué alimentarse. La pandemia nos ha mostrado las contradicciones, nos ha mostrado la Argentina real. Una Argentina mucho más parecida a Latinoamérica de lo que nosotros pensábamos y que hubiésemos querido. Y esto parece que va a profundizarse. Va a profundizarse por falta de responsabilidad. Va a profundizarse tal vez por el hecho de que hay otros intereses a los cuales la vida no les importa demasiado. En el programa de hoy vamos a tener 3 invitados. Juan Valerdi nos va a hablar aquí en el piso sobre qué es lo que nos deja, cómo nos condiciona el acuerdo de negociación de la deuda externa. Carmen Brito desde el Chaco nos va a explicar cómo piensa desde Juntos por el Cambio, desde el radicalismo, la nueva normalidad y algunas ideas muy interesantes que ha elaborado sobre cómo modificar algunos aspectos de la justicia. Finalmente, desde la provincia de Neuquén, Daddy Rubio nos contará qué es lo que pasa, cómo es la situación en la Patagonia, una situación cada vez más próxima al colapso. De este modo, analizando el presente, pensando en el futuro, iniciamos nuestro programa en transición el día de hoy y como siempre, imaginando la nueva normalidad. Ahora, aquí en Transición, estamos en comunicación con Daddy Rubio, un querido amigo y periodista de la provincia de Neuquén. ¿Cómo estás, Daddy? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas noches. Muy bien, preocupado por la situación de la pandemia y particularmente por algunas informaciones que nos llegan de ahí, de la provincia. No solo por las fiestas que clandestinas o no tanto que aparecen en las cuentas de WhatsApp, sino también
por lo que se ha visto, ¿no? Que han sido los chicos hurgando en la basura y que evidencian la contradicción entre dos mundos que conviven pero no se rozan. Bueno, sí, la verdad que estamos en el momento, te podría decir, más alto, de alguna manera, de la psicosis colectiva de la pandemia en Neuquén, no solamente por la sumatoria de casos, y esto me parece que es absolutamente determinante, si vos querés, en el contexto de lo que se ha dado en todo el país, porque la verdad que los casos están haciendo que el sistema de salud de la provincia absolutamente se sature. El día de mañana va a llegar una comitiva de alguna manera de respiradores y personal enviados por el gobierno nacional. Eso va a aliviar un poco. Hace nada, minutos nomás compartía yo por las redes un comunicado de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos. Se suma a un pronunciamiento que hubo de ACIPAN, es decir, el sector de comerciantes de Neuquén, los médicos, el Colegio Médico de Neuquén, enfermeros, bueno, todos están reclamando no solamente los cuidados que el gobierno ha establecido en la cuarentena, en esta, digamos, pseudo cuarentena, si se quiere, institucional más que nada, habrá que ver si esto después se puede materializar efectivamente en cada uno de nosotros, pero lo cierto es que es preocupante, absolutamente preocupante. Neuquén está en este momento, te decía, sufriendo la psicosis colectiva de que se contagian en cualquier lugar, sobre todo el área del departamento Confluencia, que es el sector tal vez de mayor contagio, el foco de contagio de la provincia de Neuquén. Estamos hablando de Neuquén Capital, Plotier, Centenario, lugares que vos conocés inclusive, y que bueno, efectivamente lo que están haciendo en estos momentos es determinar de alguna manera la preocupación colectiva. Y por otro lado, vos mencionabas los del basurero, hoy se confirmaba casi 35 familias están comiendo, están viviendo de la basura, más allá que hay un acompañamiento, entre comillas, lo digo esto también, de asistencia social que tienen las familias, pero creo que, a ver, de alguna manera refleja lo que desde hace mucho tiempo también sabemos en la provincia de Neuquén y tiene que ver básicamente, ¿no?, con un Neuquén que se vende al exterior, fundamentalmente un Neuquén que se muestra hacia afuera como la panacea del desarrollo, una especie de Kuwait que tenemos en la geografía nacional, pero que desnuda esto, digamos, ¿no? Las asimetrías de una Neuquén que tiene un interior muy empobrecido y que tiene allí en la confluencia precisamente, bueno, 35 familias viviendo de la basura, concretamente. ¿Cómo es la respuesta de la sociedad? Porque en realidad estaba escuchando el otro día un reportaje a un enfermero y que nos hablaba de la contradicción entre lo que es su lucha en el frente de batalla, en la primera línea, y luego la desaprensión y prácticamente la falta de compromiso que lleva a contagiarse en una provincia donde evidentemente las camas no sobran. Nos hablaba de que estaban por arriba del 90% de ocupación y en una situación de expansión del contagio social muy preocupante. Sí, bueno, efectivamente. El pronunciamiento que tiene que ver básicamente con el, digamos, el factor humano del sistema de salud provincial es el que de alguna manera está denunciando hoy esta necesidad de que los ciudadanos de Neuquén, yo calculo que esto pasa en todos lados, ustedes en Capital Federal tienen la misma expresión de la necesidad de que nos cuidemos entre todos, y la flexibilización que al comienzo... Poca intervención del gobierno aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Más bien hay como casi una recomendación de salir a contagiarse. Bueno, lo que pasa es que aquí en Neuquén pasó exactamente lo mismo. Veníamos a una especie así de vacaciones sin COVID-19 y de golpe el gobernador inclusive manifestando la apertura los días domingos para que saliera todo el mundo al parque, a las plazas, en Neuquén Capital, sobre todo que era, reitero, el foco del contagio. Yo creo que se están pagando las consecuencias ahora, ¿no? Más allá de que podemos buscar cuál es el origen epidemiológico del contagio, lo cierto es que ha pasado esto. Y me parece que esto va también de la mano de lo que muchos han descuidado desde el punto de vista institucional respecto de la propia pandemia, ¿no? Es decir, creían que únicamente era una advertencia del gobierno nacional, que esto tenía que ver básicamente con la idea de que se exageraba en función de que faltaban otros factores de gobierno, y nos encontramos, Alberto, que en realidad
el virus no tiene, si vos querés, no hace diferenciación de clase, ni política, ni cultural, ni económica, ¿no? Es decir, va a todos lados, se expande masivamente, más allá de la baja mortalidad que tiene. Bueno, pero estas dos imágenes, la del basurero y la del centro de esquí, en realidad, no, perdón, el Chapelco, nos muestran como que algunos van en búsqueda del contagio y otros no tienen otra alternativa que exponerse al contagio. Sí, vos sabés que te estaba escuchando y me hacía, y debe ser porque como buen profesor de historia o buen historiador, me acordaba un poco la paradoja, digamos, de lo que era el puerto central de Buenos Aires y del resto, ¿no? El resto del país. Y pasa casi lo mismo, te digo. Pero yo apunto mucho a lo cultural. Yo creo que esta idea de, a ver, bien jaurechiana del medio pelo argentino, es el que en definitiva hace que uno se descuide de alguna manera, o esos sectores se descuiden de la sociedad y hagan una vida absolutamente normal como que nada pase, pero además le sumen la burla a eso, ¿no? Exacto. Lo de Chapelco, que tiene que ver con gente de Neuquén, básicamente, para mí tiene mucho más que ver con lo cultural, si vos querés, en ese aspecto, digamos, del medio pelo argentino, que evidentemente marca su esencia, digamos, ¿no? Es decir, no vas a ver allí preocupaciones colectivas ni solidarias con el otro, sino al contrario, digamos, mientras más individual se es, mucho mejor, y mientras más se demuestra y más se demuestra de alguna manera que no hay controles y que el Estado no importa, mucho mejor. ¿Cuál es la situación política actual de Neuquén? La pregunta del millón y no es de vaca muerta, digamos. Yo te lo pregunto desde acá, desde la distancia. Vos ahí le estás experimentando y conviviendo con ella todos los días. Sí, a ver, yo de todas maneras siempre hago, y vos lo sabés muy bien, siempre hago como dos definiciones metafóricas, ¿no? Del gobierno del Movimiento Popular Neuquino, que creo, vos lo debés tener mejor en estadísticas, supera ampliamente al PRI mexicano, ¿no? En el tiempo de duración Así inclusive. es. Mirá, yo creo, a ver, yo siempre he dicho que el Movimiento Popular Neuquino es un grupo económico con justificaciones políticas. Y estamos hablando de un partido no solamente que surge a la luz pública desde el mismo seno del peronismo, sino que además a lo largo del tiempo ha practicado la política del tero, digamos, ¿no? Esto de cacarear en algún lado y poner los huevos en otro. Cada ministerio de Economía de cualquier gobierno que asumía a nivel nacional pasaba a ser el socio estratégico de Neuquén y sobre todo el partido gobernante. Esto se ha mantenido a través del tiempo. De los tiempos de Onganía. Y con idas y venidas, yo creo que, a ver, la única discrepancia más fuerte que yo por lo menos registro en la historia, Neuquén se dio entre Jorge Sovich y Néstor Kirchner, digamos, ¿no? Sí. Fue el momento más, digamos, de mayor diferencia en el modelo de desarrollo de Neuquén, porque obviamente Néstor tenía otra visión del desarrollo nacional, incluyendo a Neuquén, y Sovich tenía otra visión de Neuquén sin incluir al gobierno, digamos, nacional o el pensamiento de Kirchner. Así es. Siempre hablamos, obviamente, que toda pelea tiene que ver en el fondo con una base económica. Y en ese sentido, los intereses que tenía Sovich, ligados básicamente al petróleo y básicamente en ese momento a lo que era la privatización de YPF, era determinante. Repsol no por nada tenía una concesión de 30 años y trató de hacer una inversión de cerca de $30.000 millones para mantener esa concesión en un momento que si de la Rúa no le hacía el guiño político, no lo lograba. Y el mejor lobista que tuvo, sin duda, Repsol fue Jorge Sovich. Así que más o menos vos dimensionás lo que tiene que ver con esa relación con el gobierno nacional. Hoy, para Alberto Fernández, Gutiérrez pasa a ser un aliado estratégico, como lo fue con Mauricio Macri. Yo en el medio creo, obviamente con la absoluta parcialidad periodística, subjetiva y política, de que siempre hay negocio detrás de todo esto, ¿no? Así es. Bueno, Daddy, te agradezco mucho la comunicación
Y bueno, esperemos que haya más cuidado, que la pandemia empiece a decaer. No, sin duda, y bueno, un poco lo que vos marcás al final es lo que decíamos todos. Sabemos que viene un tiempo, siempre lo decimos, ¿no? Siempre somos esperanzados en esto. Vendrá un tiempo mejor y seguramente ese tiempo mejor nos va a necesitar a todos en la reconstrucción de un país mucho mejor también, ¿no? Así que Alberto, un gusto como siempre y a disposición, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Ha sido David Rubio aquí en Transición. Transcurrió una nueva semana, pero los problemas siguen siendo los mismos. La pandemia ocupa todo el escenario y sus consecuencias son cada vez más brutales, tanto en la salud de nuestra población como en nuestra economía. El gobierno estaba esperanzado en poder generar un punto de inflexión con el acuerdo de negociación de la deuda, pero de alguna manera esto ha quedado oculto, invisibilizado por el avance brutal de los números, de la ocupación de camas y también de los números de víctimas, tanto de los muertos como de los contagiados. De alguna manera, ese punto de inflexión parece que en lugar de la negociación de la deuda como aspiraba el gobierno nacional, va a estar dado con la aparición de la vacuna y la posibilidad de llevar adelante un proceso de vacunación, de prevención generalizado. De este modo, se da una paradoja. La paradoja es que aquellos mismos que tienen actitudes anticuarentena, que convocan a marchas donde los contagios se multiplican, son los que luego le echan en cara al gobierno su incapacidad para afrontar esta tremenda situación. Se hace un uso político de la muerte, se hace un uso político del temor. Los sectores más dialoguistas de la oposición han tenido que adoptar el discurso de los más radicalizados, pese a que esos más radicalizados no miden prácticamente en las encuestas. Horacio Rodríguez Larreta siguió adelante con el proceso de ampliación de las libertades, con algunos límites en sus negociaciones con Alberto Fernández, pero en realidad cada vez la fractura en el AMBA es más evidente. Días atrás, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lejos de las cámaras protectoras de los medios que generan su blindaje mediático, fue echado a empujones por el personal de salud de un hospital de la Ciudad Autónoma. Evidentemente, el personal de salud ya no da más. En algunas provincias los contagios están por arriba del 50%, en otras arriba del 40%, pero lo que desmoraliza más que nada a aquellos que están en la primera fila es, por un lado, la inexistente responsabilidad social en buena parte de nuestra sociedad, que hace que mientras algunos arriesgan la vida y la salud, por el otro lado, hay otros que buscan alegremente contagiarse, o por lo menos parece no importarle. Y no se contagian ellos solos. Extienden el virus como una especie de efecto manada, y la circulación social es cada vez peor. Esta situación nos afecta a todos, desde una punta, desde un extremo a otro del país. Y realmente se plantea un poco cómo vamos a seguir adelante. El ministro Ginés González García, tal vez en un nuevo acto de sincericidio, pero que tiene que ver con su predisposición a decir la verdad, aclaró que en realidad ya se había hecho todo lo que se podía. Y el punto es que tal vez desde lo médico quedarían algunas opciones, pero la sociedad ya no está preparada para dar una marcha atrás. Paradójicamente, en el momento de mayor contagio, en el momento
de eclosión prácticamente de las camas disponibles, la sociedad se niega a la contramarcha. Se niega a veces con justa razón, porque evidentemente esta pandemia no se dio en Suiza, ni en Noruega, ni en Finlandia. No se dio en los Estados Unidos con la posibilidad de recurrir a políticas de salvaguarda de los desocupados. Se dio en una Argentina saqueada, en una Argentina endeudada de manera inédita, en una Argentina en la que ya se había destruido la producción previamente, en una Argentina que viene desde hace varios años atrás con una reducción sistemática de su Producto Bruto en relación a la cantidad de habitantes y con una caída en lo que tiene que ver con su capacidad productiva. Los niveles salariales que ya venían cayendo drásticamente desde el gobierno de Cambiemos, y lo mismo podemos decir de las jubilaciones, no encuentran un punto de rebote. El gobierno se niega a dar paritarias porque efectivamente el Tesoro no tiene respuesta para esto, pero del otro lado están las necesidades sociales. Y esas necesidades nos están marcando que la inflación sigue subiendo, que hubo una suba en las naftas, que esto se tradujo en un incremento en el precio general del conjunto de los productos de nuestra sociedad. Y están reapareciendo las imágenes de los niños, de los pobres, de los humildes, rastreando en la basura a ver qué es lo que pueden conseguir. Reaparecieron los carritos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reaparecieron los vendedores callejeros. Y esto no es una crítica, porque en realidad hay que buscar de qué manera escapar de la crisis, de qué manera se puede sobrevivir. Pero simultáneamente, ante la creciente falta de respeto de los cuidados más básicos, nos encontramos con que esta situación de búsqueda de la supervivencia generalmente contribuye a un incremento del contagio. Hubo una carta que circuló de una médica días atrás. Y en esa carta la médica decía que bueno, que en realidad, si bien ahora hay una crisis de salud, esta crisis no es nueva. Es una crisis que viene de arrastre, de mucho tiempo atrás. Y que no es que ahora los hospitales estén colapsados. Estaban colapsados desde antes, cuando estaban los edificios disponibles y se los abandonaba. La salud pública estaba abandonada también cuando se decidía no vacunar, no impulsar las campañas de vacunación, cuando se eliminó el Ministerio de Salud. Y acá efectivamente tenemos una situación compleja, tenemos una situación muy crítica. No se puede volver atrás y seguir en esta lógica nos expone a hundirnos cada vez más en el riesgo, en el temor, en los contagios constantes. Cada vez más de nosotros tenemos personas cercanas, no solo contagiados, sino que han fallecido en el marco de esta pandemia. 3 días atrás se cumplió un nuevo aniversario del primer golpe de Estado de la historia moderna argentina, en 1930, cuando el general Uriburu, respaldado por la sociedad rural, presionado o alentado por las petroleras, la ESO fundamentalmente, dieron un golpe de Estado contra el gobierno de Irigoyen. No había pandemia en ese momento, había una crisis terrible que se inicia en 1929 en todo el mundo, pero que en la Argentina empieza un año antes, cuando se retiran de nuestra sociedad las inversiones norteamericanas. Para 1930 la economía había caído considerablemente, se habían cerrado los mercados externos, se había incrementado la desocupación. Crecía la protesta obrera, crecían las presiones de parte de las corporaciones, crecían las exigencias de la sociedad rural. E Hipólito Yrigoyen, que había llegado con más del 60% de los votos, no pudo, no quiso o no supo evitar ese golpe. Ya era una persona de edad avanzada, tenía su partido fracturado, tenía una sociedad que por distintas razones le reclamaba cosas. Cuando se da este golpe de Estado, es un golpe atípico. Lo da el presidente del Colegio Militar de la Nación con los cadetes y los profesores. Es un golpe
casi de opereta. Pero ese golpe de opereta signó la vida argentina en los siguientes 70 años. Hoy en día estamos en situación de pandemia, estamos en situación de grave crisis, mucho peor tal vez de aquella del año 29, y aparecieron algunos con sugerencias extrañas, alertando sobre las alternativas de golpes, alertando sobre la debilidad institucional. Y ahí es donde creo que las sociedades deben mostrar cuál ha sido su aprendizaje. Y este aprendizaje tiene que ver con el hecho de que le hemos dicho nunca más a las dictaduras, nunca más al terrorismo de Estado, nunca más a la interrupción del orden institucional. Pese a que muchos de los que juegan con la muerte para sacar partido político de eso o partido económico, tal vez lo alienten, es aquí donde la sociedad argentina debe demostrar que ha madurado. Y aquí hay una responsabilidad fundamental, no solo del gobierno, sino de aquel partido que en 1930 vio derrocado por primera vez a un presidente que era un caudillo popular y que había surgido de sus entrañas. Por eso, este es el momento en el cual la Unión Cívica Radical debe mostrar su compromiso democrático. Y no debe sumarse a estas iniciativas, como por ejemplo la del martes pasado, cuando se impidió el funcionamiento del Congreso Nacional. Se puede estar en discordia, se pueden tener objeciones. Incluso se puede, tal vez, tener razón o no tenerla, pero la democracia es un régimen, es un orden donde debe privar el consenso, donde debe privar el diálogo. Y efectivamente, en un contexto como este, la estabilidad institucional reclama gestos políticos muy claros en favor de la democracia, en favor de la vida y en favor de la paz. Y ahora, en transición, estamos en comunicación con Carmen Delgado Brito, es presidente del bloque Presidente Raúl Alfonsín en la legislatura del Chaco y miembro titular del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento por la representación legislativa de la UCR. Hola Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, con un clima agradable por aquí. ¿Cómo está la situación de la pandemia, que es la pregunta obligada como para empezar? Y nosotros nunca estuvimos bien, siempre estuvimos complicados. Y ahora nos está preocupando porque primero se concentraba en la capital de la provincia y ahora estamos teniendo bastante casos en varias localidades del interior, ¿no? Por Sí, la eso es circulación. que el Poder Ejecutivo Provincial ha permanecido en la última resolución, decreto, en la misma fase, ¿no? Sí. No se habilitaron más. Y vamos en ascenso, sí, preocupante, preocupante. Sí, la verdad que es un problema que nos preocupa y que se nos hace cuesta arriba. A veces por impericia, otras veces por irresponsabilidad, pero bueno, esperemos que podamos empezar a encaminarlo. Te quería preguntar, primero por un proyecto de enseñanza de juicios por jurado y juzgado de género que tenés elaborado. Sí, la verdad que son dos proyectos del año pasado importantes, que uno ya está en debate, por lo menos en las comisiones. Hemos trabajado con la presidenta de la Comisión de Educación y con la ministra de Educación. Nuestra provincia tuvo ya un juicio por jurados
Y cuando nosotros, al pertenecer al Consejo de la Magistratura, uno tiene relación con los ministros, y lo que veíamos era la sorpresa de muchas personas y el desconocimiento al recibir las notificaciones para formar parte, ¿no?, del jurado. Entonces ahí charlando con el equipo, en ese momento con el equipo también de otros legisladores que pertenecen a la Comisión de Educación, y tomando como antecedente la provincia de Neuquén, que tiene ya incorporado en su currículum, presentamos un proyecto y el objetivo fundamental es potenciar más el compromiso ciudadano en participar. Si bien la ley, la de juicio por jurado en nuestra provincia toma a los jurados con carga pública, creo que el hecho que nos permita formar desde la secundaria a los posibles o potenciales jurados puede llevarnos a que no haya rechazo y fundamentalmente que no haya miedo, ¿no?, de participar. Carmen, y te iba a repreguntar, pero me gustaría que nos contaras brevemente sobre el otro proyecto. Bueno, el proyecto de juzgado de género, la verdad que es un proyecto que ahora también una legisladora del Partido Justicialista hizo una presentación y acordamos trabajar juntas. Realmente nos preocupa, ¿no?, porque la tendencia progresiva y preocupante del crecimiento de denuncias y de casos de violencia en nuestra provincia es muy, muy alarmante, y creemos que tenemos que brindar una herramienta que nos permita visibilizar y además poner en práctica lo que los colectivos de mujeres nos piden en cada una de las movilizaciones, ¿no? Una justicia que contenga y que sea expeditiva para que la mujer no se sienta, obviamente, totalmente desprotegida. Esto es algo que ha pasado en todo el país, lamentablemente, ¿no? Y yo creo que el contexto de pandemia... La verdad que yo estuve mirando, Jujuy es una de las provincias que tiene los juzgados de género y fiscalías de género, ¿no? Y la verdad que darle la especificidad al tema hace que todas las causas sean tratadas por los equipos interdisciplinarios, pero además sean de rápida resolución y dictamen, ¿no?, para quien ejerce la violencia. Y ahí caemos nuevamente en el tema de la justicia, ¿no? Una justicia que es el poder más desprestigiado de nuestro país, pero que tanto cuesta reformar. La justicia, bueno, pero cuando uno habla de reforma, personalmente creo que necesitamos ayornar, necesitamos hacer las reformas, pero las reformas que esté como mira a la necesidad de la gente. Ajá. Ahí donde... O sea, que estás de acuerdo en la idea, pero con el proyecto del gobierno. No, yo lo que creo es que, a ver, el proyecto del gobierno tiene dos cuestiones. Una esa, que no atiende a las cuestiones necesarias y urgentes de los más vulnerables, que es la gente. Ajá. De asistir justicia, ¿no? Y por otro lado, no creo que sea el momento para votar. Sí se puede debatir y tiene que ser un debate lo más amplio posible para que logremos resultados.
Y no tiene que ser en este marco. Yo creo que nosotros tenemos que estar debatiendo otras cuestiones totalmente distintas y que tiene que ver con el presente y qué nos va a pasar después de la pandemia. Creo que en eso tenemos que poner las energías. Nosotros nos esperanzamos un poco con el diálogo entre Alberto, los gobernadores de Juntos por el Cambio, los gobernadores peronistas, la definición de una política común en el AMBA. Vos decías recién este proyecto de los tribunales de género, de esta justicia de género, que estaban trabajando con una legisladora del Partido Justicialista. De alguna manera parecía que nos encaminábamos hacia superar esa grieta que tanto daño nos ha hecho, ¿no? Y de golpe parece como que se está desarticulando todo esto. ¿Cómo imaginas la evolución hacia la situación de la pospandemia? Yo veo en la pospandemia una política distinta, ¿eh? Ajá. Yo creo que esto, así como en la sociedad sacó lo positivo y lo negativo, lo bueno y lo malo, la política va a cambiar. Y va a cambiar en el sentido de que la propia sociedad está avanzando. Está avanzando ¿Qué cambios ves vos? En mayor compromiso de intervención. Ajá. Y si los políticos no miramos y hacemos esa lectura, corremos otro riesgo. Si no maduramos con esto, corremos otro riesgo, y que es el que uno tiene miedo, que es el vale todo. Claro. Yo creo que tiene que dar un crack. Creo que la pandemia a nivel mundial ha demostrado quiénes han liderado bien, quiénes han liderado regular y quiénes no lideraron, porque se ven en los resultados, más allá de las condiciones y de que nadie estaba preparado para esto, ¿no? ¿Vos pensás que esto se va a expresar? País, creo que sí, lo que sí tiene, lo que tiene en este momento es un crack. Y creo que la sociedad ha demostrado en cada una de las participaciones e intervenciones en decisiones erróneas la presencia. Y el mensaje, sí. Lo que creo que ahora viene una etapa en donde los gobiernos sí o sí, después de esto, van a tener que establecer políticas de Estado y van a tener que votar políticas de Estado. Por lo menos si los políticos quieren madurar a la altura de la sociedad. La sociedad con esta pandemia sufrió mucho. Por eso es la reacción. Además la incertidumbre, la situación económica, el contexto internacional. ¿Y vos pensás que esto ameritaría una reforma política o que es posible generar este cambio en el contexto de la normativa actual? Mirá, si nosotros respetaríamos las normas y haríamos que se respeten las normas, creo que vamos a encaminarnos. Pero indudablemente tiene que haber una reforma política. Pero más que la reforma política tiene que haber una madurez política. Yo creo que la pandemia vino a dejarnos al desnudo. Ahora no podemos decir de que nosotros estábamos bien, que el sistema educativo estaba bien y que el sistema de salud estaba bien. Porque esta pandemia lo desnudó. Claro. Por más que querramos maquillar, la gente lo vivió en carne propia. Y en el área educativa, lo mismo. Hablamos del área de salud porque obviamente depende de la vida. Pero si uno se pone a pensar lo que pasó y lo que está pasando en el sistema educativo y en las políticas que estamos llevando adelante en esta pandemia, y vamos a tener que repensar muchísimo
para que estas generaciones puedan ser. Sí, tenemos que remontar allí porque realmente creo que nos ha mostrado una radiografía de nuestra sociedad y lo que vemos no es nada agradable. Carmen, te agradezco mucho tu participación y seguiremos dialogando. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo grande desde el Chaco. Un gran abrazo, Carmen. Ha sido Carmen Delgado Brito desde la provincia del Chaco, aquí en Transición. El gobierno nacional puso sus expectativas como para un punto de inflexión en la negociación de la deuda, sobre todo con los acreedores privados con jurisdicción en los tribunales norteamericanos. Queda pendiente todavía el acuerdo con el Fondo Monetario. Sin embargo, la trascendencia que le dio el gobierno no parece verse reflejada en la agenda pública. ¿Realmente ha sido una negociación conveniente? ¿Era indispensable llevarla a cabo ahora? ¿Hubiera convenido tal vez esperar al default y luego negociar en el marco de un montón de economías que iban a tener que seguramente llevar a cabo esas negociaciones? Bueno, para tratar de responder estas preguntas lo tenemos aquí a Juan Valerdi, economista, a cual, bueno, le transferimos estos interrogantes. Bueno, la verdad que coincido con vos en los interrogantes y en responderlos afirmativamente. Para mí había que esperar, el tiempo jugaba en nuestro favor, los acreedores no tienen no solamente certeza de cómo van a salir los tribunales a futuro, porque los buitres en el pasado nosotros nos han ganado, pero en un contexto absolutamente diferente. Está en cuestión en todo el mundo qué va a pasar con la puja entre los financieros y los que quieren hacer producción. Que no quiere decir que los que hacen producción no tengan intereses financieros, pero unos son unos desquiciados, que son los financieros, como el alacrán que pica a la rana en medio del río, y los otros tienen algún tipo de conciencia de no matemos a la rana, porque si no nos ahogamos todos. Y cuando hablo de la rana, hablo de la gente. Los financieros no tienen la más mínima conexión con una viabilidad para que la gente esté adentro del sistema. Entonces el tiempo jugaba a nuestro favor por eso, y también por lo que dijiste vos. Hay un montón de países, e incluso de multinacionales, que van a tener graves problemas para pagar sus deudas. Justamente por eso yo creo que nos apuraron a la Argentina, que es un deudor bastante considerable, no es despreciable, a cerrar un acuerdo muy generoso para con los acreedores, tan generoso que el 99% de los acreedores les gustó. Con lo cual, si vos vas a medir el éxito de tu renegociación por cuántos acreedores están felices con el acuerdo, tenés un problema. Y desde ese punto de vista, el de Néstor Kirchner fue malo, porque tuvo un 70% de adhesión. Bueno, sin embargo, el de Néstor tuvo 40 de quita de capital y este tuvo 1,5 de quita. Así que vos fijate en cuál habrán estado más a disgusto los acreedores y más a gusto los deudores y viceversa. Ahora vos me decís, ¿el acuerdo fue 100% malo? No, el acuerdo pateó para adelante. Tenemos 3 años despejados, tranquilos, para poder dedicarnos a levantar la Argentina. Y al mismo tiempo bajó la tasa de interés en un contexto en el cual las tasas de interés están derrumbando a 0 o menos de 0. O sea que no habría tanto mérito en tu perspectiva en estos 38.000 millones de dólares que el gobierno presenta como un logro de descuento respecto de justamente los 38.000 es la forma en la calcula el acreedor. El acreedor te dice, vos en valor presente, que es el truquito que usan los acreedores, me estás dando 53 centavos por cada dólar. Y eso es mentira. La mochila de la deuda pesaba 100 dólares y ahora pesa 97, 98 y medio, depende cómo lo tomes. No hubo quita de capital prácticamente. Los intereses, tomémoslo como cuánto te hacen correr con esa mochila todos los días. Bueno, antes nos hacían correr 7 kilómetros, ahora 3 kilómetros, 7% anual, ahora 3% anual. Es memorable, digamos, pero en este contexto no es ninguna genialidad. Ahora, si no resolviste el problema de la deuda y lo pateaste para adelante, más vale que ahora armemos un país que se desarrolle lo suficiente para dentro de 4 o 5 años empezar a pagar fuerte. Porque después vienen los vencimientos fuertes y va a haber otra renegociación. Y yo espero que el que esté renegociando ahí tenga como prioridad a la gente y no a los acreedores. Porque si es así, dentro de 4 o 5 años van a entregar todo. Bueno, a ver, pero también podríamos decir, se bajaron 38.000 millones de dólares, de acá a 3 años habrá otro gobierno, o no, o será el mismo gobierno,
y a lo mejor en vista del contexto internacional y que a lo mejor no puede despegar la economía o no se puede reconfigurar, habrá que ir a una nueva renegociación en un mundo que a lo mejor no está en condiciones óptimas y te permite generar condiciones mejores a mediano plazo y te sacaste el muerto de encima en lo inmediato. Sacarse el muerto de encima y dejar de pagar estos 3 años está fuera de discusión, que es algo bueno. Ahora, para mí los escenarios no eran pagamos o renegociamos y pateamos para adelante. Los escenarios eran default y con ese default me pongo a negociar 3 años, como hizo Néstor Kirchner, o vamos a renunciar y patearla para adelante. Ahora, si la pateada para adelante es una pateada para adelante que a los acreedores les gustó mucho y por eso se adhirieron todo, y además le metiste cláusulas que a ellos les gustan y que es lo último que pelearon, que tiene que ver con cómo va a ser la próxima negociación, porque ellos saben que hay una próxima negociación, entonces ahí es donde me empieza a hacer ruido. Y otra cosa, los 38.000 millones se ahorrarían de acá al 2046, si todo lo cumplimos con esa pauta. Ahora, si las tasas de ahora en adelante empiezan a subir, porque empieza la inflación o lo que sea, pues están tirando guita a lo loco y empieza a subir las tasas de interés. La renegociación dentro de 4 o 5 años, capaz que no es con la misma tasa del 3, 3,5, capaz que es con el 8. No lo sé, nadie lo sabe. No, pero es imposible. Digo, los 38.000 de ahorro es si yo de acá al 2046 hago todo como está escrito hoy. Eso todos sabemos que no es así, que no va a ocurrir. Bueno, eso implicaría que la economía argentina tuviera un rebote, que hubiera una reconfiguración productiva, que pasáramos de una economía de la especulación a una economía de la producción. Y algunos economistas, a esto iba yo, de alguna manera plantean como que está en el orden de la naturaleza, que el próximo año vamos a crecer y que realmente la economía se va a recomponer. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Mira, entre crecimiento, desarrollo y rebote del PBI hay muchos matices. Exactamente. Lo que va a pasar el año que viene es que vas a medir contra un año horrible. Este año, el año de pandemia y cuarentena, donde en algunos momentos estaba un montón de actividades económicas cerradas, como por ejemplo la producción automotriz, el año que viene es muy difícil que no te dé una suba estadística del PBI. Ahora, lo que sí va a pasar inexorablemente es que va a estar mucho peor repartido el PBI el año que viene que respecto de este año y respecto de diciembre del año 2019 y ni te digo de diciembre del año 2015. ¿Por qué? Porque el que se ha ido deteriorando en este tiempo y no hay perspectiva de que mejore de acá al año que viene es el salario real. Exacto. Y sin un salario real que esté medianamente sano, cosa que hoy está destruido por la pandemia, más la pandemia macrista, sin eso no hay forma de que rebotes realmente en la economía en algo que le irradia a la gente. Lo que vas a tener es un rebote estadístico, pero el PBI siempre es una medición que oculta más de lo que muestra. El tema es cómo se reparte. En Chile el PBI va bárbaro, y mirá cómo está. No, efectivamente, hay una deuda social enorme. El gobierno ha anticipado algunas medidas de este plan de 60 medidas económicas. Otras todavía las ignoramos, tal vez la mayoría. ¿Vos pensás que con esas medidas económicas estaríamos en condiciones de crecer y además de alguna manera de posicionarnos frente al cumplimiento de estas condiciones de negociación? Bueno, ahí metiste dos cosas, ¿no? Yo hace poco escribí un artículo que decía, yo no quiero un plan para el FMI. Lo quiero es un país que desarrolle un plan de desarrollo, valga la redundancia, para los 44 millones de argentinos y a 15, 20 años de plazo. Que lo empezás a ejecutar ahora. Pero vos no podés decir, bueno, hago unas medidas y unos parches y no me gustan los planes económicos. Es que un plan económico no son unas medidas para el FMI. Un plan económico es decir, los sectores de la Argentina que pueden ser viables en X tiempo de desarrollo, con protección de importaciones, pero que se va levantando de a poco, con crédito, con inclusión del trabajo y demás, son tales. Bueno, entre el Estado y los privados nos juntamos y lo hacemos. Eso es lo que hicieron todos los países desarrollados del mundo. Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Corea del Sur, que era un país extremadamente pobre. Pero tenés que planificar. La planificación la destruyó la dictadura cívico-militar, la destruyó después en parte el menemismo, cuando destruía el Estado, cuando lo achicaban diciendo que era caro, gordo, pesado, y lo poco que había levantado el kirchnerismo lo destruyó en parte también el macrismo. Entonces, si se recupera la capacidad de planificación, que no es un plancito para el FMI, yo creo que hay un plan viable, pero yo no lo veo eso todavía. Lo que estoy viendo son algunas medidas cortas, medidas que tienen un horizonte de 1 año, 6 meses, 3 meses. Son necesarias, pero no son el plan de desarrollo. Claro, porque aquí tenemos un problema, ¿no? Que uno se pregunta si el plan debe ser para la pandemia, o debe arrancar en la pandemia o en la pospandemia,
cuando vos no tenés idea de cuándo se va a hacer realmente esa pospandemia, ni tampoco cuál va a ser la situación de la economía internacional o la situación social y económica aquí en nuestro país. Tal cual, y además de eso que decís vos, de la situación internacional que está obviamente en definición, y hay una ventana abierta que te da la oportunidad de tomar un montón de medidas heterodoxas que hace un año eran absolutamente impensables. Hoy tenés la oportunidad, como está muy enrarecido el ambiente, hay una guerra entre Estados Unidos y China comercial y geopolítica y demás, tenés la oportunidad de tomar medidas que antes no podrías haber tomado. Ahora, para hacer una tortilla hay que romper los huevos. Y si vos le estás pidiendo permiso y perdón a la gallina por romperle los huevos, estás en problemas. Entonces tenés que poner los huevos en la mesa también y avanzar con medidas que no le van a gustar a todos. Va a haber gente que no le guste, gente poderosa. Ahora, si vos te manejás con criterio de permiso y perdón, estás en problema. Y uno de los que puede tener una cuestión muy importante en este tema es el FMI. Porque el FMI no viene para saquear e irse como hacen los acreedores externos o los cómplices internos que hubo en los últimos años. El FMI viene para ocupar una oficina en tu Banco Central, una en la Casa Rosada, una en el Ministerio de Economía, ya y vetarte todo lo que no les gusta. Macrismo, ¿no? Exactamente. El problema es que la diferencia es que ahora no tenemos 44.000 millones para pagarle y decirle váyanse, yo quiero ser soberano, un país soberano. No los tenemos ni los vamos a tener. Entonces se van a quedar. Si nos dan una facilidad extendida de 10 años, se van a quedar 10 años. Entonces lo que tenemos que lograr es un acuerdo con el FMI que no implique condicionalidades que nos pisen la cabeza. Y el FMI es geopolíticamente un instrumento de Estados Unidos. Entonces hay que encontrar un balance entre lo que arreglemos con Estados Unidos y con China que nos permita desarrollarnos y que le muestre a Estados Unidos que le conviene más una Argentina viable con 44 millones de habitantes que una Argentina explosiva. Bueno, ahí está el punto. Y te pregunto como para cerrar esta nota. Con el cambio de la conducción en el Fondo Monetario, ¿realmente ha habido un cambio de políticas? ¿Ha habido simplemente una dosis mayor de pragmatismo o simplemente se lo ve como declaraciones por la galería, pero que en la práctica, en definitiva, encubren los mismos planes y las mismas estrategias de expansión global de siempre? Cero cambio. El FMI es lo que siempre fue, un organismo que se dedica a financiar la salida de capitales de los que quedaron hasta último momento y la imposición de condiciones para que tu país no se desarrolle de manera soberana. Eso se inventó después de la Segunda Guerra, Estados Unidos fue el exitoso después de la Segunda Guerra e impuso sus condiciones a los organismos internacionales, Banco Mundial, FMI y demás, y el FMI es un organismo así. La burocracia dentro del FMI hace los papelitos para las decisiones que ya se toman en el poder de Estados Unidos, ni siquiera digo en Trump, en el poder profundo de Estados Unidos. Dicen a la Argentina ayúdenla, denle 44.000 millones de aporte de campaña a Macri porque nos interesa. Perdió Macri, bueno, vemos, acomodémonos, ahora hagan esto, hagan aquello, pero la burocracia está para llenar papelitos y para cuidar sus carreras. Obviamente están preocupados por su carrera, pues se mandaron una patinada importante el año pasado y aunque le hayan dictado de Estados Unidos lo que hacer, quedan bastante pegados como quedaron muchos en el 2001, ¿no? La última, ahora sí, y muy breve. ¿Qué podemos esperar los argentinos? ¿Y qué pueden esperar los argentinos que están en una situación más precaria como consecuencia de la pandemia? Desde el punto de vista de la precariedad y del tiempo de recuperación, yo creo que la parte de la economía, que es informal, subterránea, incluso la parte ilegal, se va a recuperar mucho más rápido que la parte formal. ¿Qué quiero decir? Que la gente que es pobre, que no está bien, no estoy diciendo de ninguna manera que esté bien y se vaya a recuperar y a tirar manteca al techo, se va a recuperar mucho más rápido que la clase media y media baja que se cayeron. Porque los empleos formales que se destruyeron, los pequeños comercios que se destruyeron y las pymes que se destruyeron no se van a recuperar rápidamente y mucho menos las condiciones de trabajo o de salario y demás. Así que yo creo que lo que tiene que tener en cuenta, más allá de que este gobierno gobierna muchas veces para esa clase media, lo que tiene que tener en cuenta la sociedad es que hay que darle herramientas, sí, a los pobres porque la pasan mal, pero también a un montón de gente que va a estar descolocada por un tiempo importante, que no está acostumbrada. Porque esto no es el 2001. Esto tiene consecuencias mucho más graves justamente por el contexto internacional que hay y por cómo venimos en los últimos años en Argentina, ¿no? Muchas gracias, Juan Valerdi. Seguimos aquí en Transición. Aunque para algunos el cálculo político o económico esté por encima de la vida,
y se impulsen conductas que terminan afectándonos a todos, porque el que no se cuida no se perjudica solo a sí mismo, nos perjudica a todos los demás. La pandemia avanza. Hemos visto el caso de Neuquén, la situación en el Chaco. La pandemia no respeta ideologías políticas, embanderamientos partidarios e incluso tampoco las clases sociales. Atraviesa la sociedad y apunta a destruirla. Destruye la salud, destruye la vida, destruye los vínculos familiares, destruye la economía, destruye los proyectos a futuro, nos endeuda, nos empobrece. A lo largo del programa has visto cómo cruzando de norte a sur, de este a oeste de nuestro país, nadie puede considerarse a salvo. Más allá de lo que te digan, cuídate, protégete, hace cumplir las normas, porque es la única garantía que tenemos de salir vivos de esto. Así concluye un nuevo programa de En Transición, imaginando la nueva normalidad. Te espero la semana próxima, el próximo miércoles a las 10 de la noche. No me falles. Chao.